El corazón embrujado de Bárbara Cartland, capítulo 6. Mientras tiraban de sus caballos después de galopar por el campo, el conde miró a Gina con un brillo en los ojos. «No tenía que haberme preocupado de que fueras una buena jinete», dijo. «De hecho, estoy asombrado de lo buena que eres». «Lo está haciendo sonar bastante poco elogioso», dijo Gina. «Pero debo admitir que nunca antes había montado un caballo tan maravilloso como este». «Eso es algo que quería oírte decir», respondió el conde. Miró mientras hablaba hacia donde Alice estaba hablando animadamente con Sir Charles Carstairs. Luego, como si quisieran estar solos, se alejaron uno al lado del otro y se adelantaron en el bosque que estaba en el borde del pedazo de tierra plana donde habían estado galopando. Gina no se había sorprendido cuando ella y Alice bajaron las escaleras para ir a montar con el conde y descubrieron que Sir Charles había aparecido inesperadamente. «Vine en persona en respuesta a sus invitaciones extremadamente amables», le dijo al conde, «y acepto ambas con el mayor placer». «Pensé que lo harías», respondió el conde, «y como ya estás aquí, será mejor que vengas a montar conmigo, ya que tengo dos criaturas encantadoras a las que estoy seguro les gustaría una escolta». Era demasiado perspicaz para no darse cuenta de la forma en que Sir Charles miraba a Alice, o de que ella era bastante tímida, y al mismo tiempo su rostro estaba radiante. Todos habían partido hacia los galopes que estaban al otro lado del parque. Parecía que de alguna manera era correcto que Alice siguiera adelante con Sir Charles, mientras Gina estaba acompañada por el conde. Ahora, mientras giraban los caballos hacia el bosque en el que Alice y Charles habían desaparecido, el conde dijo: «Y ahora estoy ansioso por saber, Gina, ¿cómo lograste el milagro de devolver la vida a una bella durmiente?» Gina respiró sin aliento. Estaba muy feliz de estar montando y estar a su lado, que sentía que no podía soportar estropear la luz del sol con pensamientos terribles de la señora Denver, y mucho menos explicarle al conde lo que había estado haciendo. Ella sabía que él estaba esperando una respuesta, y después de un momento dijo suplicante: «Por favor, puedo pensar en nada más que este momento, excepto el caballo en que estoy montando. Y nunca he estado tan emocionada». «Creo que omitiste algo importante», comentó el conde. «¿Qué es eso?», Gina preguntó. «No mencionaste a la persona con la que estás». Ella se rió y fue un sonido muy espontáneo. «Sabe perfectamente bien», dijo, «que estoy muy agradecida con usted, y no creo que ningún hombre pueda tener caballos más maravillosos». El conde pensó irónicamente que era un cumplido muy diferente a los que solía recibir. Damas como Myrtle nunca perdieron la oportunidad de decirle lo maravilloso que era. Mientras avanzaban, supo que Gina le parecía más bien un anciano. Sin duda, ella preferiría estar montando como Alice con alguien más cercano a su edad. Era un pensamiento aleccionador, y era algo que no le había sucedido anteriormente. Luego, mientras Gina hablaba de caballos, reconoció que ella sabía mucho sobre la forma, que era un tema que nunca antes había discutido con una mujer. «¿A cuántas carreras clásicas has asistido?», preguntó. «A ninguna», respondió ella. «Solo he estado en las carreras que tuvieron lugar cerca de mi casa, y por supuesto, point to point». «Entonces ciertamente tendré que hacer arreglos para que tú y Alice me vean ganar la Copa de Oro en Ascot», exclamó el conde jactanciosamente. Por un momento Gina lo miró con los ojos muy abiertos. Entonces recordó que, como Alice iba a participar en una temporada en Londres, ciertamente no sería requerida como su compañera. Por lo tanto, pensó que el conde estaba siendo bastante cruel al aumentar sus esperanzas. Debe ser muy consciente de que, para cuando fuera a Ascot, habría prescindido ya de sus servicios. Debido a que la idea era tan dolorosa, presionó su caballo hacia adelante y entró en el bosque antes que él. Mientras cabalgaba hacia adelante, el conde pensó que tenía razón al pensar que nunca había visto a una mujer sentar mejor a un caballo o verse más hermosa mientras lo hacía. Apreció la pequeña cintura de Gina y la forma en que se veía casi como un ser etéreo en el enérgico caballo blanco que estaba montando. Sabía que para un extraño parecería increíble que ella pudiera controlar a un animal tan grande. Y sin embargo, tenía demasiada experiencia para no darse cuenta de que ella era realmente una jinete excepcional. «Debo averiguar más sobre ella», se dijo a sí mismo.
Añadió en su mente que ciertamente debía investigar el misterio de la humanidad, que consistía en el secreto que existía entre las dos jóvenes, y sobre lo que había puesto a Alice de nuevo en pie tan rápidamente. El almuerzo fue muy alegre porque el conde siempre estaba de excelente humor, mientras que Charles obviamente estaba haciendo todo lo posible para impresionar a Alice. Les divertía contándoles cuánto se admiraba en la vecindad al conde, y qué rumores extraordinarios circulaban sobre él y sobre la suerte que le acompañaba en todas sus empresas. Tanto es así que los aldeanos ahora están convencidos de que serás el primer hombre en la luna, o que serás enviado por nuestra reina para gobernar uno de esos pequeños países bálticos que siempre andan en busca de un monarca. Y eso, a partir de entonces, serás nombrado rey. ¡Oh Dios! Perdóname, exclamó el conde horrorizado. El único trabajo real que podría desear es el de maestro de la guardia montada. Eres demasiado joven para ese trabajo, replicó Charles. Tengo por delante todo el tiempo que se necesita para envejecer. Esta broma hizo que todos se echaran a reír. Terminado el almuerzo, el conde propuso que después de su agotador paseo matutino pasaran una tarde relajada y tomaran un coche para dar una vuelta. Tengo un coupé nuevo que aún no he probado. En cuanto a ti, Charles, podrías conducir el viejo amarillo y negro, que tiene mejor suspensión, aunque el fabricante no lo admita. Sir Charles estaba muy feliz de obedecer mientras Alice participara. Salieron alrededor de las 3. Quiero mostrarte mis dominios, le dijo el conde a Gina, o al menos una pequeña parte de ellos. Luego volveremos a tomar el té. ¿A qué hora deben llegar sus invitados, señor? Vaya, no antes de las 6. Mejor, dijo espontáneamente. Él la ayudó a subir al capé, y mientras ella lo observaba desde su asiento, sus ojos se encontraron, y era imposible para ninguno de los dos apartar la mirada. El conde aún logró sortear el coupé para sentarse en el asiento del conductor, y Gina, quien mientras tanto admiraba el imponente edificio del priorato, notó un rostro detrás de una de las ventanas. Reconoció a la señora Denver, que desde uno de los camarotes observaba la escena con una expresión que le provocó escalofríos. Cuando el conde puso los caballos en marcha, vio que Charles y Alice ya estaban muy por delante de ellos. Se sintió aliviada al ver que el conde no se estaba aprovechando de su aislamiento para averiguar cómo se había curado Alice o para abordar un tema embarazoso. Al contrario, le habló de las mejoras que había hecho en su hacienda, de las casas que había construido y de las tierras arrendadas a los campesinos. Como siempre había vivido en el campo, sus preguntas eran muy juiciosas. Ella vio de inmediato que lo sorprendió con su conocimiento de los cultivos. Una vez de vuelta en casa, Gina y Alice subieron a sus habitaciones para refrescarse antes de tomar el té. Cuando llegaron al descansillo, Alice dijo: «Dado que Sir Charles tiene la intención de irse a casa ahora, voy a aprovechar esta oportunidad para descansar antes de la comida». «Volverá a cenar esta noche», anunció Gina. «Lo sé, y no quiero ser eclipsada por todas las bellezas que aquí se esperan, como tampoco por la última conquista de mi primo». Gina permaneció en silencio, y Alice agregó: «Lady Myrtle es considerada donde quiera que vaya como la mujer más hermosa de Londres». Hizo una pausa antes de agregar en voz muy baja: «Ni no quiero que Charles comparta esa opinión». «Estoy convencida de que ninguna mujer puede ser más hermosa que tú», la consoló Gina. «Me gusta, realmente me gusta mucho. En cuanto a él, me dice que me ama». Gina se estremeció. «Vaya, Alice, eso es maravilloso». «Me parece que se ha enamorado de ti desde el primer minuto». «Eso me dijo, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo que mi primo no esté de acuerdo». Gina estaba atónita. «No comprendo. Si él ama a Lady Myrtle, ¿por qué le gustaría casarse contigo?» «Él no puede casarse con ella porque ella ya tiene marido». «Pero él quiere...» «¿Ya tiene esposo? No sabía». «Por supuesto que está casada. A los hombres como mi primo apenas les interesan las muchachas jóvenes. Tanto miedo tienen de ser arrastrados al altar por una madre con la ambición de establecer a su descendencia».
Pero dices que el conde quiere casarse contigo. Es diferente. Quiere una mujer que le dé hijos y que, como dijo mi papá, forme parte de la mesa, sentada frente a él, adornada con las joyas de la familia Ingleton. Ahora estaban en la habitación de Alice y Gina caminó hacia la ventana abierta como si necesitara respirar un poco de aire fresco. Todo esto me parece bastante sórdido y nada romántico, dijo finalmente. Alice cerró la puerta detrás de ella. Eso es exactamente lo que pienso, y quiero casarme con Charles. Sé que seré feliz con él, en su encantador castillo donde nunca dejará de decirme cuánto me ama. Gina se dio la vuelta. Entonces eso es lo que debes hacer, dijo, y si lo peor llega, tendrás que huir con él. Alice dio un pequeño grito. Luego arrojó sus brazos alrededor del cuello de Gina y la besó. Eres tan inteligente, Gina. Me salvaste de la malvada señora Denver, y ahora me estás salvando del primo Druro. Sostuvo a Gina cerca por un momento y luego agregó: si no puedo casarme con Charles, tomaré la medicina bestial de la señora Denver y moriré. Debes casarte con él, te casarás con él. Ella sintió que hablaba proféticamente y que eso sucedería. Entonces la criada de Alice vino a ayudarla a desvestir, y Gina fue a su propia habitación para ordenar. Mientras lo hacía, Nanny entró para decir: me temo, querida, que no podrás mudarte a la habitación contigua a la de su señoría como querías. La habitación ahora ha sido asignada a una de las invitadas de su señoría que llegará esta noche. Oh, querida, Gina respondió, nunca pensé en eso. Así que supongo que tendría que aguantar a los fantasmas. No puedes estar pensando que vienen todas las noches. No puedo responder a eso, ya que he estado durmiendo al lado de su señoría, dijo Gina, pero sospecho que la señora Denver tiene algo que ver con los ruidos que hacen. Si esa mujer pintada y empolvada puede convertirse en un fantasma, dijo Nanny, entonces yo soy la reina de Saba. Gina se echó a reír. Oh, Nanny, eres tan divertida que pensé que te sorprendería su apariencia. Realmente no podía creer lo que veía. Es asqueroso, eso es lo que es, tronó Nanny. Y todos en la planta baja se burlan de eso, detrás de ella. Gina pensó que bien podía creerlo. Entonces, como tenía prisa, aunque no le gustaba admitirlo, por volver con el conde mientras aún estaba solo, corrió hacia la habitación. Ella estaba pensando mientras lo hacía lo emocionante que sería hablar con él cuando no había nadie más presente. Tomaron el té juntos en el salón, y mientras ella servía el té y disfrutaba mucho del delicioso pastel, tuvo la sensación de que él la estaba mirando. Entonces el conde dejó su taza sobre la mesa y dijo: tenemos un poco de tiempo antes de que mis invitados comiencen a llegar, y creo que aún no has visto mi galería de imágenes. Tiene toda la razón, sonrió Gina. Pero, ¿cómo lo supo? Estaba seguro de que habrías hablado de ello, respondió. Así que vamos a verlo ahora. Él y Gina caminaron desde el salón por el pasillo hasta el gran salón. A medida que se adentraban, Gina dijo: creo que esta es la habitación más maravillosa en la que he estado. El conde parecía sorprendido. ¿Por qué dices eso? No es solo hermosa, respondió Gina, sino que puedo sentir la influencia de los monjes y sus espíritus todavía están aquí. Eso es lo que solía decir cuando era niño, admitió el conde. Pero cuando crecí pensé que era pura imaginación. No, es verdad, y casi puedo verlos. Ella habló con voz soñadora, y el conde la miró pensando que sospecharía que cualquier otra mujer que conociera presumiría porque era su casa. Pero sabía que Gina estaba hablando sinceramente, y lo que había dicho provenía no solo de su mente, sino de su alma. Luego, mientras avanzaban, Gina dijo: siento que esta habitación es el corazón de El Priorato, y siempre significará algo muy especial en tu vida. El conde no respondió cuando salieron del gran salón y continuaron por el pasillo, pasando por la biblioteca y finalmente a la galería de imágenes. Era una habitación larga con las paredes cubiertas de cuadros. Había grandes ventanas con paneles de diamante que se extendían casi hasta el techo, y toda la galería era tan hermosa que Gina jadeó un poco y juntó las manos.
Pensé que lo encontrarías interesante, dijo el conde. Interesante, dijo Gina. Es lo que siempre imaginé que sería una galería realmente magnífica. Él le llevó alrededor de todas las fotos y ella encontró cada una más fascinante que la anterior. Los antepasados del conde no solo habían sido coleccionistas, sino que él mismo había agregado enormemente a la galería desde que la había heredado. Fue mi madre quien me enseñó mucho sobre las pinturas, comentó. Y fue mi madre quien me enseñó a apreciarlas, respondió Gina con una sonrisa. Pero nunca pensé que debería haber una colección tan magnífica. Estaba hechizada frente a un canaleto particularmente hermoso cuando una voz desde la puerta dijo: «Están buscando a su señoría. Algunos invitados han llegado». Fue la señora Denver quien habló, y Gina pensó, porque era tan malvada, que debía proteger las imágenes en caso de que las estropeara. «No tenía idea de que fuera tan tarde», exclamó el conde. «Ven, Gina, debemos regresar». Caminó por la galería mientras hablaban, y Gina se apresuró tras él. Cuando el conde llegó a la señora Denver, ella hizo una reverencia, al mismo tiempo que lo miraba con una expresión que Gina no deseaba traducir en palabras. Luego, cuando el conde se alejó, se encontró con los ojos de la señora Denver. Por un momento todo su rostro pareció contorsionarse en una expresión de furia que era aterradora. Cuando Gina alcanzó al conde, sintió que su corazón latía tumultuosamente. Luego se dijo a sí misma con sensatez que la señora Denver no podía lastimarla como había tratado de lastimar a Alice, y no había razón para que tuviera miedo. Llegaron al pasillo. Cuando Newman se adelantó para decirle al conde que sus invitados estaban esperando en el salón, Gina se apresuró a subir las escaleras. Ella sabía que era lo correcto. Mientras caminaba hacia su habitación, se dijo a sí misma con firmeza que solo era una compañera de la chica que tenía a su cuidado el conde, y que debía recordar mantener su lugar. Luego pensó en la señora Denver y sintió un escalofrío correr a través de ella. Fue un alivio descubrir que Nanny la estaba esperando en su habitación. «La doncella de su señora», dijo Nanny, «vino a decirme que debía elegir un vestido para que te pusieras esta noche, y uno muy bonito también». Gina trató de desviar sus pensamientos de la expresión que había visto en el rostro de la señora Denver. «Su señoría dijo que podía pedir prestada la ropa de Lady Alice», dijo, «pero me siento más bien avergonzada de tener que hacerlo». «No hay ninguna razón por la que debas estarlo», dijo Nanny bruscamente. Su criada estaba diciendo justo ahora que su señoría es una persona diferente desde que llegaste. «Eso es cierto», sonrió Gina. «Todos los sirvientes pensaban que estaba a punto de morir», dijo Nanny, «y piensan que es un milagro lo que has hecho por ella». Gina dio un pequeño suspiro. «Estoy segura de que mamá y papá me ayudaron, pero Nanny, aún no le he dicho a su señoría sobre la señora Denver, pero, como puedes entender, tiene mucha curiosidad por saber lo que sucedió». «Tal vez tengas razón al mantenerlo en secreto todo el tiempo que puedas», dijo Nanny, «pero creo que lo mejor será que su señoría envíe a esa mujer a empacar». Debido a que Nanny habló tan violentamente, Gina le dijo a la ligera: «Entonces esperemos que vuele en su escoba y nunca tengamos que verla». Nanny murmuraba sin aliento mientras deshacía el vestido de Gina. Gina, sin embargo, estaba pensando que el priorato sería un lugar perfecto en todos los sentidos si la señora Denver no estuviera allí. «Todo es hermoso con una excepción», se dijo a sí misma. Luego, mientras se metía en la cama y cerraba los ojos, pensó en el conde. Ella también debe verse lo mejor posible esta noche si quiere competir con las bellezas que venían de Londres. Entonces se preguntó por qué siempre se trataba de competir con cualquier otra persona. La fiesta del conde fue exactamente como Gina había esperado. La comida era deliciosa. La comida fue excelente y sabía que siempre guardaría en su memoria el cuadro que representaba esta asamblea de invitados en el gran comedor. Los amigos del conde, al menos los de Londres, eran elegantes, apuestos y cada uno atractivo a su manera. Podrían haber salido directamente de un libro de cuentos de hadas, observó al conde presidiendo la mesa, en un majestuoso sillón esculpido decorado con su escudo de armas,
y pensó que nadie era capaz de combinar una postura tan principesca con una naturalidad tan grande. Lady Myrtle, a su derecha, parecía una aparición milagrosa. Podría haber sido comparada con una rosa si no hubiese estado cubierta de joyas que brillaban al menor de sus movimientos. Y lo mismo podía decirse de los demás invitados, que competían entre sí en el brillo de sus tiaras, sus collares, sus pulseras, sus broches y sus aretes. Los caballeros con sus trajes negros y sus camisas blancas almidonadas formaban un fondo perfecto para semejante caleidoscopio de colores. Gina, como una niña viendo un espectáculo de pantomima, lo admiró todo con los ojos muy abiertos. No era para nada consciente de que, desde que habían llegado a la sala, Alice y ella, el conde no había dejado de observarlas. Ambas estaban vestidas con vestidos blancos que Lady Mary había hecho para el debut de Lady Alice en el mundo, y habían preferido las flores a las joyas. Alice había adornado su cabello oscuro con una corona de orquídeas blancas, mientras que Gina había recogido su cabello y había notado flores en su tocador. Eran lirios, y los acomodó en su nuca, debajo del moño del cabello. «Qué hermosa te ves, mi pequeña querida», Nanny lloró. «Gracias a las flores que te envió el conde. Pareces un arreglo floral en el jardín». «¿El conde?», preguntó Gina sorprendida. Había notado las flores cuando había salido del baño y pensó que era Nanny quien las había puesto allí. El conde las hizo llevar por su ayuda de cámara. Le alivió el corazón saber que él había pensado en ella. Nunca antes había visto ese tipo de flor y supuso que estos lirios en miniatura se cultivaban en uno de los invernaderos del priorato. Si la intención del conde era impresionar a los caballeros, lo había logrado perfectamente. Había observado atentamente los rostros de sus invitados al presentarles a las jóvenes y sabía que, como él, sus amigos debían compararlas con diosas descendientes del Olimpo. En el comedor, Lady Myrtle estaba siendo, pensó, aún más posesiva de lo que solía ser. Había tenido razón al pensar que ella estaría extremadamente celosa. Con los invitados había en total 20 para cenar, y la mesa con sus candelabros, adornos de oro y porcelana de Sèvres era en sí una imagen misma de la perfección. Para el conde, las dos chicas, ambas parecidas a lirios blancos entre una multitud de flores en toda regla, apelaron a su sentido de lo artístico. Podía ver que, cuando Alice estaba sentada junto a Sir Charles Carstairs, se veía fascinantemente bonita. El conde era plenamente consciente, como lo había sido Gina, de que Charles se había enamorado de ella a primera vista. Pensó mientras los observaba que lo mismo le había sucedido a su pupila. Alice era tan encantadora que estaba seguro de que en Londres sin duda capturaría el corazón de alguien más importante. Eso era lo que su abuela, así como sus otros parientes, le decían. Sin embargo, pensaba que el amor era más importante que cualquier otra cosa. Si Alice estaba enamorada, entonces no podía haber duda de que ella sería miserable con él, en cuyo caso ella podría simplemente desvanecerse, como lo había estado haciendo cuando él había venido por última vez al priorato. Cuando se dio la vuelta y miró a Gina, vio que estaba hablando con seriedad e indudablemente de forma inteligente con un político extremadamente inteligente. Era un joven que todo el mundo predecía que llegaría muy lejos y que algún día incluso podría convertirse en primer ministro. El conde le había pedido particularmente a su grupo, no solo porque era un buen jinete, sino porque estaba enamorado de una mujer muy hermosa cuyo esposo había elegido convenientemente este momento para ir a París. Ella estaba sentada al otro lado, pero el conde había notado que pasaba la misma cantidad de tiempo hablando con Gina que con ella. Cuando terminó la cena y las damas se retiraron al salón, Lady Myrtle se acercó a Gina. «Me pregunto, señorita Bourne», dijo, «¿por qué nunca la he visto antes? ¿Y cómo es que se hospeda aquí en el priorato de Ingleton, que siempre es un privilegio muy especial?» «Estoy aquí como acompañante de Lady Alice», respondió Gina. «¿Acompañante?» No había duda de que Lady Myrtle estaba sorprendida, y también la forma en que se alejó fue despectiva. Gina quería reír, pero luego se preguntó si en esas circunstancias se esperaría que volviera temprano. Ella no sabía muy bien qué hacer.
Luego, cuando el conde entró en la habitación con todos los caballeros, descubrió, como podría haber esperado, que todo había sido planeado. Había juegos o baccarat, si lo preferían, para los huéspedes mayores. Para ella, Alice y Charles y otros 2 jóvenes estaban los juegos de cartas que habían disfrutado desde que era niña. Los hombres trataron de apostar en sus manos, pero también se rieron y se burlaron de ella y Alice de una manera que ella encontró muy divertida. Solo cuando era casi medianoche, el conde sugirió: «Creo que deberemos irnos a la cama temprano, porque quiero que mis competidores que participen mañana en el salto de obstáculos estén en su mejor momento y no caigan en la primera valla por fatiga». Todos se rieron de esto y Sir Charles tomó la pista y dijo buenas noches. Tan pronto como se fue, Alice también estaba lista para irse a la cama. Ella y Gina subieron las escaleras de la mano. Cuando llegaron a su habitación, Gina vio por primera vez que la señora Denver no había dejado el vaso de medicina junto a su cama. «Ella se ha rendido», le dijo a Alice. «Espero que sí», respondió Alice. «A menos que haya puesto una bomba debajo de la cama o envenenado mi cepillo de dientes». «No me importaría apostar», dijo Gina, «que ella sabe en este momento que amas a Sir Charles y que él te ama». Alice se echó a reír. «Estoy segura de que tienes razón, Gina. Mi criada dijo que los sirvientes estaban susurrando sobre nosotros en la sala de los sirvientes, y estoy segura de que eso es lo que estaban diciendo». «Bueno, vete a la cama ahora y duerme tranquilamente», dijo Gina. «Igualmente cierra la puerta». Estaba pensando mientras hablaba cómo Alice había dicho que la señora Denver podría tener una almohada sobre su cara y asfixiarla. Cuando la criada de Alice entró para ayudarla a desvestirse, Gina la besó de nuevo y corrió a su propia habitación. Ella le había dicho a Nanny que de ninguna manera debía esperarla. «¿Estás bastante segura de que puedes arreglártelas, querida?», Nanny preguntó con preocupación. «Lo he hecho durante los últimos 5 años», respondió Gina. «Me quité el vestido en casa y ciertamente también puedo hacerlo aquí». Ahora se desabrochó el vestido y lo colgó en su armario. Debido a que anhelaba que llegara la mañana, podía ver la carrera de obstáculos, rápidamente cerró la puerta, apagó la vela y se metió en la cama. Había sido un día muy emocionante, y por lo tanto se durmió tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Gina estaba soñando pacíficamente que estaba cabalgando junto al conde, cuando de repente algo la perturbó. Cuando volvió a la conciencia, pensó que podía escuchar un fantasma. Entonces se dio cuenta de que alguien estaba al lado de su cama, y mientras levantaba la vista con un pequeño jadeo, algo le cubrió la boca. Trató de luchar, pero fue empujada con fuerza sobre su cara y una mordeza fue atada detrás de su cabeza. Su sábana había sido metida hasta la barbilla y no podía liberar sus manos. Antes que pudiera hacer algo más, alguien había tirado de sus 2 brazos detrás de su espalda y sus muñecas estaban siendo atadas. Intentó patear, ya que sus tobillos estaban atados. Aunque luchó desesperadamente, descubrió que no había nada que pudiera hacer para liberarse. Luego fue recogida en brazos de alguien y supo, como lo hicieron, que era la señora Denver. La habitación estaba en la oscuridad, excepto por una tenue luz de la ventana donde se había corrido una cortina. Luego la llevaron a través de la habitación, y luego pasó por su mente que la señora Denver tenía la intención de arrojarla por la ventana. Tal vez, pensó, la mujer se había enterado de que así era como se había deshecho de la medicina de Alice, y esta era su venganza. Entonces, para su sorpresa, la señora Denver se volvió hacia un lado, y Gina supo que se movía con cierta dificultad a través de lo que por el momento pensó que era una puerta. Luego, más adelante, hubo más oscuridad, y luego se dio cuenta con horror que la estaba llevando a través de una puerta secreta en los paneles. Debido a que había tanto que ver desde que había llegado al priorato, casi se había olvidado de las escaleras secretas y de los agujeros de los sacerdotes. Ahora, con un terror que parecía filtrarse por todo su cuerpo, se dio cuenta de a dónde la llevaba la señora Denver. Ella no fue muy lejos y Gina era consciente de que la estaba tirando al suelo. Era difícil, pero sabía a través del material delgado de su camisón que estaba hecho de madera.
Fue entonces por primera vez que la señora Denver habló. «Te quedarás aquí», siseó con una voz que estaba por encima de un susurro, «y te pudrirás. Nadie te encontrará, y si crees que te recordarán, entonces estás equivocada. Te olvidarán, como ha olvidado a muchas mujeres antes que tú». Cuando Gina trató de mover los labios para responder, se alejó. Escuchó sus pasos suavemente mientras llevaba zapatillas sin suela o sin tacón, mientras regresaba por el camino que había venido. Entonces Gina pudo escuchar el sonido del panel de roble que se volvía a colocar en su lugar antes de que hubiera silencio. Fue un silencio penetrante lo que hizo que Gina quisiera gritar y seguir gritando, pero la mordaza se lo impidió. Luego, desesperada, supo que, como pretendía la señora Denver, moriría. Los pasajes secretos nunca habían cruzado por su mente cuando habló con Alice sobre cerrar la puerta. Sin embargo, ahora Gina estaba segura de que los fantasmas en su habitación, que habían sido destinados a asustarla, habían sido parte del complot de la señora Denver. Era la forma ingeniosa en la que podía deshacerse de cualquier dama que pudiera convertirse en la esposa del conde. Gina recordó la historia de Rose sobre la hermosa dama que había pensado que podía casarse con el conde. Había sido expulsada por la señora Denver. Entonces Alice había estado enferma. En caso de morir, el conde no se casaría con ella. Y ahora que estaba bajo sospecha, su muerte había sido planeada. Podía ver con demasiada claridad la expresión malvada en el rostro de la señora Denver mientras se alejaba de la puerta principal con el conde, y la forma en que había mirado a Gina en la galería de imágenes. ¿Por qué no lo adiviné? ¿Por qué no anticipé lo que ella podría haber pensado para mí?, se preguntó. Parecía tan descabellado, tan ridículo, y sin embargo era cierto. Cuando pensó en el conde, pudo verlo sentado en la parte superior de la mesa como un rey. Podía ver el brillo en sus ojos cuando hablaba con él, y la nota en su voz cuando le decía lo agradecida que estaba por lo que había hecho por Alice. «Lo amo», admitió por fin. «Por supuesto que lo amo. ¿Cómo podría ser cualquier otra cosa cuando él es el hombre más atractivo y maravilloso que jamás podría imaginar?» Entonces supo desesperadamente que él nunca sabría de su amor, y lo que era más importante, nunca sabría que ella había muerto en la oscuridad de los pasajes secretos de su propia casa. Mientras pensaba en ello, sabía lo doloroso que era estar tirada en el piso de madera, de lo que pensó que debería haber sido un agujero de sacerdote. Aquí el sacerdote no solo se escondía, sino que celebraba un servicio para aquellos que se escondían de la persecución como él mismo. Fue quizás aquí, en la santidad de esta habitación, donde el conde de Ingleton se había escondido tras las tropas de Cromwell porque era realista. ¿Se había parecido a Druro y había una mujer que lo amara?, Gina se preguntó. Fue entonces cuando supo que quería vivir, y desesperadamente comenzó a orar. «Sálvame, oh Dios mío, sálvame. Mamá, sálvame. ¿Cómo puedo morir aquí y nadie lo sabrá nunca?» Ella oró frenéticamente, y luego, porque estaba tan asustada, sintió que las lágrimas caían de sus ojos. Sabía mientras lloraba que su nariz estaría tapada, y no podría soplarla, y lo que es más, podría ahogarse con sus lágrimas. Entonces se dio cuenta de que no estaba sola. Había alguien cerca de ella, alguien que la ayudaba, aunque no una persona humana. Tal vez fue un sacerdote que se había escondido allí y dejó atrás la santidad de sus oraciones cuando escapó. Tal vez fueron las oraciones de los monjes que habían creado los pasajes secretos en primer lugar, sabiendo que su trabajo salvaría las vidas de aquellos que, como ellos, trabajaban para la gloria de Dios. Podía sentir los fantasmas del pasado, pero no les tenía miedo. Solo de alguna manera la consolaron porque no estaba sola, porque estaban con ella. «Escúchenme», le suplicó. «Ayúdenme diciéndole al conde en dónde estoy». De repente se le ocurrió que la única persona que sabría de la existencia de los pasajes secretos sería el conde. Tal vez un plan de todos ellos había sido pasado de padre a hijo, para nunca ser revelado a extraños o a quienes los usarían para su propio beneficio. Era casi como si los fantasmas le estuvieran diciendo qué hacer. Ella debía enviar sus pensamientos al conde,
diciéndole que estaba en peligro y rogándole que viniera en su ayuda. Sálvame, sálvame, gritó. Lee mis pensamientos como yo puedo leer los tuyos. Escúchame ahora. Te necesito. Por favor, piensa en mí. Entonces se le ocurrió que si todos estaban en la cama, tal vez él estaría con Lady Myrtle, besándola y diciéndole su amor por ella. ¿Por qué entonces debería pensar en ella? Por un momento la desesperación se apoderó de ella mientras pensaba que era tan desesperado que cuanto antes muriera, mejor. Entonces, como si los fantasmas la estuvieran hablando, le dijeron que debía tener fe. Ella debía creer en lo que era correcto y no ceder al mal que la había traído aquí en primer lugar. Tienen razón, dijo en voz alta. Por supuesto que tienen razón. Y trataré de hacerle darse cuenta de lo que ha sucedido. Una vez más estaba orando con una intensidad que parecía provenir de cada nervio de su cuerpo. Sálvame, sálvame. Te necesito. Te amo.